La herencia que lo dejó sin nada. Me llamo Laura. Tengo 42 años y vivo en Sevilla. Y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo la muerte de mi padre me salvó la vida, aunque suene contradictorio decirlo así. Mi padre se llamaba Emilio. Era técnico de telecomunicaciones, un hombre de pocas palabras pero de mucha observación. Siempre dije que mi padre veía más con el silencio que la mayoría de personas con todos sus discursos. Era reservado, metódico, de esos hombres que piensan 3 veces antes de hablar y que cuando hablan, dicen exactamente lo que quieren decir y nada más. Nunca fue un padre de abrazos fáciles ni de palabras dulces, pero yo sabía que me quería. Lo sabía porque estaba ahí. Siempre estaba ahí. Antes de contarles lo que pasó con la herencia, necesito que entiendan cómo era mi vida antes de todo esto. Porque si no entienden de dónde venía, no van a entender del todo lo que significó para mí lo que pasó después. Con mi marido, Rodrigo, llevábamos 12 años casados cuando todo esto ocurrió. Nos conocimos a los 28, nos casamos 2 años después, y desde el principio mi padre nunca terminó de estar cómodo con él. No decía nada directamente porque así no era él. Pero yo lo veía. Lo veía en cómo lo miraba cuando Rodrigo hablaba de sus proyectos que nunca terminaban de arrancar, de sus ideas de negocio que siempre necesitaban un poco más de tiempo, un poco más de dinero, un poco más de paciencia. Lo veía en el silencio tenso que se instalaba en la mesa cuando Rodrigo empezaba a hablar de lo que íbamos a hacer cuando por fin las cosas le salieran bien. Las cosas nunca le salían bien a Rodrigo. O mejor dicho, a Rodrigo le salían bien justo lo suficiente para que yo siguiera creyendo en él, pero nunca lo suficiente para que él aportara algo en casa, o para que pudiéramos ahorrar algo real, o para que yo no tuviera que ser siempre la que resolvía cuando llegaban las facturas. Yo trabajaba como administrativa en una empresa de logística. Un trabajo estable sin grandes glorias, pero con una nómina que llegaba puntual cada mes y que durante años fue lo único que sostuvo nuestra economía doméstica de verdad. Rodrigo trabajaba así, pero sus ingresos eran irregulares, dependientes de proyectos que entraban y salían, de clientes que pagaban tarde o que no pagaban, de épocas buenas que siempre iban seguidas de épocas malas que duraban más de lo esperado. Yo había aprendido a no hacer planes que dependieran de su dinero. Hacía los planes que dependían del mío y el resto lo dejaba para cuando hubiera certeza, que rara vez había. La gente de fuera nos veía una pareja normal. Salíamos con amigos, nos íbamos de vacaciones una vez al año a algún sitio razonable, nos reíamos en las cenas. Rodrigo era encantador en público. Sabía escuchar, sabía hacer reír, sabía decir exactamente las cosas que quedaban bien. Yo había tardado años en darme cuenta de que eso mismo que tanto me había gustado de él al principio era precisamente lo que me inquietaba ahora. Que todo ese encanto era muy eficaz con todo el mundo menos conmigo. Pero yo lo quería. O creía quererlo. Ahora ya no sé distinguir bien si lo quería a él o si quería la idea de que mi matrimonio funcionara. Mi padre enfermó en otoño. Fue rápido, demasiado. Un problema cardíaco que los médicos dijeron que llevaba años desarrollándose sin dar señales claras. En 4 meses pasó de estar perfectamente a no poder salir de la cama. Yo pasé ese tiempo yendo y viniendo de su piso, cuidándolo, sentándome a su lado aunque él apenas hablara. Rodrigo venía poco. Siempre tenía cosas que atender. Siempre había algo más urgente. Mi padre murió en febrero. Tenía 71 años. El día del entierro Rodrigo estaba a mi lado, correcto, vestido de negro, diciéndole a todo el mundo cuánto lo iba a echar de menos. Yo lo miraba y me preguntaba si lo que sentía en ese momento era tristeza por mi padre o agotamiento de llevar tantos años sintiéndome sola dentro de un matrimonio. 3 semanas después de la muerte de mi padre, me citaron en el despacho de un notario en el centro de la ciudad. Mi padre había dejado testamento. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue el contenido. Emilio, mi padre técnico de telecomunicaciones que vivía en un piso de 70 metros cuadrados y que nunca presumió de nada, había ahorrado durante 40 años con una disciplina que yo desconocía por completo. Había invertido con mucho cuidado y muy poca prisa, en fondos de bajo riesgo. Había comprado un par de garajes en el momento justo. Y al final de todo ese trabajo silencioso, había reunido un patrimonio de 600.000 euros, que me dejaba íntegramente a mí.
600.000 euros. Me quedé sentada frente al notario sin poder articular palabra durante casi un minuto entero. Luego empecé a llorar, no sé ni bien por qué. Supongo que por la mezcla de todo. Por él, por echarlo de menos, por no haberle preguntado nunca sobre este lado de su vida, por el amor tan callado que había detrás de ese esfuerzo de décadas. El notario me explicó los detalles del testamento con calma y precisión. Mi padre había estructurado la herencia a través de un fideicomiso gestionado por un despacho de asesoría financiera. Me explicó que había cláusulas específicas. Y una de esas cláusulas, me dijo mirándome a los ojos con una seriedad que en ese momento no entendí del todo, establecía que en caso de divorcio o separación legal, la totalidad del patrimonio heredado quedaría clasificado como bien privativo mío, completamente separado de cualquier liquidación de sociedad de gananciales. Mi padre lo había pensado todo. Salí del despacho del notario temblando. Fui a sentarme a un banco de la plaza que había enfrente y estuve allí media hora, mirando las palomas y tratando de ordenar los pensamientos. No sé en qué momento decidí no contárselo a Rodrigo de golpe. Supongo que algo dentro de mí, algún instinto que llevaba años callado, me dijo que esperara. Que observara. Que antes de hacer nada, le diera tiempo a la situación para que mostrara su forma natural. Ese instinto tenía razón. Lo primero que hice fue hablar con una abogada especializada en derecho de familia. Quería entender exactamente lo que el testamento de mi padre implicaba en términos legales, en mi situación concreta. La abogada me explicó que la cláusula era sólida, que mi padre la había redactado con asesoramiento profesional, y que mientras yo no mezclara esos fondos con el patrimonio conyugal, estaban completamente protegidos. Fuera lo que fuera que pasara con mi matrimonio, ese dinero era mío y solo mío. Le dije a Rodrigo que había heredado algo de dinero. No le dije cuánto. Le dije que era una cantidad modesta, que había que gestionar con cuidado, que estaba en manos de una asesoría. Él me preguntó cuánto era. Yo le dije que todavía no lo sabía con exactitud, que había que esperar a que se liquidaran todos los trámites. Lo que pasó en las semanas siguientes fue como ver una obra de teatro en la que de repente entiendes que llevas años sin leer bien el guión. Rodrigo empezó a hablar del futuro de una manera que no le había escuchado hablar en 12 años. De repente tenía ideas claras. De repente sabía exactamente qué quería hacer. Empezó a mencionar un negocio propio que siempre había querido montar pero que nunca había podido por falta de capital. Empezó a hablar de un coche nuevo, de un viaje largo, de una casa más grande en una zona mejor de la ciudad. Empezó a llegar a casa más contento, más atento, más presente. Yo lo observaba todo desde una distancia que él no percibía. Una tarde, aproximadamente un mes después de la muerte de mi padre, Rodrigo se sentó a mi lado en el sofá con una actitud que intentaba parecer serena, pero que a mí me resultó inmediatamente forzada. Me dijo que había estado investigando, que se había informado, que legalmente una herencia recibida durante el matrimonio podía considerarse bien ganancial en determinadas circunstancias, y que él creía que teníamos que hablar de cómo íbamos a gestionar ese dinero juntos. Juntos, repitió. Como pareja. Yo le pregunté qué quería decir exactamente. Él me dijo que quería decir que ese dinero era de los dos. Hubo un silencio. Luego me dijo que si no llegábamos a un acuerdo sobre cómo usarlo, quizás lo mejor sería replantearse la situación. Que llevábamos años con tensiones. Que quizás habría que pensar en separarse. Ahí estaba. Lo había dicho. 12 años de matrimonio y en cuanto olió el dinero de mi padre muerto, llegó la amenaza con forma de separación razonada y adulta. Me quedé mirándolo un momento. Luego le dije que lo entendía. Que tenía razón en que había tensiones desde hacía tiempo. Que probablemente lo mejor era que cada uno siguiera su camino. Que llamara a su abogado cuando quisiera. Rodrigo no esperaba eso. Esperaba lágrimas o súplicas o una negociación. No esperaba que yo asintiera con calma y le dijera que de acuerdo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida en términos logísticos y emocionales, pero también los más clarificadores. El proceso de separación sacó a la luz muchas cosas. Rodrigo contrató un abogado que intentó argumentar que la herencia debía considerarse bien ganancial.
La cláusula del fideicomiso que mi padre había redactado con tanto cuidado resistió cada uno de esos argumentos. La abogada que yo había contratado desde el principio los fue desmontando uno por uno con documentación precisa y con una calma que a mí me resultaba casi poética. Hubo momentos muy duros. Momentos en los que Rodrigo intentó hacerme sentir que yo era la culpable de la ruptura, que había cambiado, que ya no era la misma persona con la que él se había casado. Momentos en los que llamaba tarde por la noche diciendo que lo habíamos podido solucionar, que podíamos intentarlo de nuevo, que él había cometido errores pero que me quería. Yo escuchaba esas conversaciones desde la nueva perspectiva que me había dado todo lo ocurrido, y ya no veía amor. Veía a alguien que había calculado mal y que intentaba recuperar terreno. También hubo momentos de duda. Noches en las que me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si 12 años de vida en común merecían ese final, si yo también había tenido culpa en que las cosas hubieran llegado hasta donde llegaron. Me fui a hablar con una psicóloga durante esos meses. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Ella me ayudó a separar lo que era culpa real de lo que era el ruido que produce una relación que se deshace, y a entender que cuidar de una misma no es egoísmo, aunque haya mucha gente interesada en hacerte creer que lo es. Al final, Rodrigo se fue con lo que le correspondía del matrimonio, que era bastante poco porque nunca habíamos acumulado mucho. El piso en el que vivíamos era de alquiler. Los ahorros conjuntos eran escasos. Él se llevó su parte de eso y nada más. Firmamos los papeles en octubre. Cuando salí de la notaría ese día, me senté en el mismo banco de la misma plaza donde me había sentado el día que supe lo de la herencia, y me permití por primera vez en mucho tiempo respirar sin sentir ese peso sordo que no había sabido nombrar pero que había llevado encima durante años. Tardé varios meses en decidir qué hacer con el dinero de mi padre. No tenía prisa. Lo tenía bien gestionado, estaba seguro, y yo necesitaba tiempo para pensar con claridad sin el ruido de todo lo que había pasado. Al final tomé algunas decisiones que creo que le habrían gustado a él. Compré una casa pequeña en un pueblo de la sierra, a unos 90 kilómetros de Sevilla. Una casa de piedra con jardín, tranquila, con vistas a los pinos. Invertí una parte en un plan que me dará una renta mensual estable durante décadas. Guardé otra parte como fondo de emergencia. Y el resto lo dejé en los mismos fondos que mi padre había elegido, porque si él confiaba en ellos, yo también confiaba. No me compré nada lujoso. No sentí la necesidad. Lo que sentí fue algo mucho más valioso que el lujo, que fue seguridad. Seguridad de verdad, no la que dependía de que otra persona decidiera quedarse o irse. Ahora vivo en esa casa de la sierra. Trabajo en remoto, algo que ya hacía antes. Los fines de semana camino por los alrededores con mi perra, que se llama Celia y que encontré abandonada en una carretera 3 semanas después de mudarme, lo cual interpreté como una señal de que iba por buen camino. A veces pienso en mi padre. En ese hombre reservado que nunca me dijo en voz alta que desconfiaba de Rodrigo, pero que dedicó años a construir en silencio una red de seguridad para mí. En cómo sabía, de alguna manera, que yo iba a necesitarla. En cómo su forma de quererme fue exactamente eso, anticiparse en silencio a lo que yo no quería ver. Pienso también en todas las veces que elegí ignorar lo que veía claramente. En las conversaciones que callé, en las señales que decidí no interpretar, en la comodidad de creer que todo iba a mejorar solo porque yo quería que mejorara. No me juzgo por eso. Creo que mucha gente lo hace. Creo que es muy humano elegir la historia que queremos que sea verdad por encima de la que realmente es. Pero ahora entiendo que el precio de esa elección lo acabas pagando de una manera o de otra, y que es mejor pagarlo pronto que tarde. Si alguien que está escuchando esto se siente identificado con algo de lo que he contado, con esa sensación de llevar un peso que no sabe bien nombrar, con esa duda que aparece y desaparece y que siempre termina enterrando bajo el trabajo del día a día, le digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace 10 años, confía en lo que ves. No en lo que quieres ver. Y hoy por primera vez en muchos años, cuando me levanto por la mañana y escucho el silencio del campo por la ventana, siento que la vida que tengo es mía de verdad. No a medias. No dependiente de nadie. Mía. Eso no tiene precio. Pero si lo tuviera, diría que vale exactamente 600.000 euros y toda una vida de trabajo de un hombre que me quiso a su manera, que fue la única que supo.
Si te gustan este tipo de vídeos, dale like y suscríbete.